Que el Señor me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este precioso día. Hermano, recuerde que todavía está la pandemia. Por favor, cuídese, guárdese, guarde la distancia, use su mascarilla y mantenga la distancia. Recuerde que nosotros somos responsables como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos hijos, tenemos familia y no queremos que nadie se contamine por cada uno de nosotros. Sabemos que nosotros reconocemos la ley de Dios, pero también reconocemos la ley del hombre. Vamos a darle gracias. Padre maravilloso, Padre eterno, gracias te damos por este hermoso día. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese regalo divino, Señor, ese regalo inmerecible. Gracias, Padre, porque a través de su amor, a través de su misericordia, a través de su justicia, a través de su gracia, oh Señor, hemos alcanzado el perdón. Porque tú nos amas, oh Señor, porque tú, oh Señor, nunca has dejado de buscarnos, Padre eterno. Te amamos y te glorificamos. Padre, bendice a las personas que se encuentran al otro lado, Señor, de esta predicación, de esta preciosa enseñanza, Padre eterno. Bendice su hogar, bendice su familia. Padre, que esta palabra no regrese vacío, que transforme, que edifique, que restaure, pero sobre todo, Señor, que tu nombre sea exaltado, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y reconocido en este mundo, Señor Padre, porque nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es levantar tu nombre, levantar tu gloria, levantar, oh Señor Padre, el estándar de decir que nosotros somos de Cristo, que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Oh, aleluya, santo eres, Señor. Hay muchas personas que han alcanzado un mérito. Por decir una persona, un médico que aparentemente una operación ha sido imposible de hacerla. Y esta persona ha hecho esa operación que aparentemente nadie la podía hacer. Y tiene un reconocimiento por su trabajo. Un investigador que ha investigado por años y finalmente encuentra lo que estaba buscando y la gente lo respeta, lo admira por su trabajo, por su gran esfuerzo. Un científico que ha hecho un descubrimiento de una enfermedad que ya no se esperaba, que ya no tenía cura, que ya no había esperanza. La persona, cuando se dan cuenta de que este hombre ha hecho este gran milagro, es reconocido por miles de personas, así como un gran escritor que nos ha traído gran información, que ha traído gran enseñanza para nosotros. Pero como aún todo eso, hay personas que lo aceptan, hay personas que reconocen, hay personas que lo admiran, pero también van a haber personas que pongan en tela de juicio. Van a haber personas que lo juzguen, van a haber personas que no están de acuerdo con lo que están haciendo y no creen y van a querer difamar su nombre. A pesar de que esta persona quiera hacerlo mejor, a pesar de que estas personas hayan querido hacer lo mejor para la humanidad, siempre van a haber personas que se van a querer levantar en contra de lo que están haciendo. Es como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. En el antaño, muchas personas no lo reconocieron, muchas personas no le reconocieron como el Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero en la actualidad, en el tiempo moderno, en el tiempo que estamos ahorita, en el 2021, hay personas todavía, congregaciones o lugares donde están predicando que no hablan de nuestro Señor Jesucristo. No le dan el lugar, no le dan el reconocimiento. Simplemente lo ven como un buen profeta, como un buen maestro, como el enviado a predicar la palabra de Dios. Pero no han reconocido su autoridad divina de Dios, siendo el mismo Dios encarnado. Hay personas que están en algunos países que todavía creen que el Mesías no ha nacido. Todavía no aceptan que Cristo Jesús ya vino a esta tierra, que Cristo Jesús nació, que Cristo Jesús vivió, enseñó, fue crucificado, pero al tercer día fue resucitado y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y el día de hoy, con la palabra de Dios, con la enseñanza de las Escrituras, vamos a hablar, vamos a enseñarles
¿Desde dónde? Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia está llena. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, un profeta resonado, un profeta de nombre, Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores. Isaías es uno de los profetas que habló más claro acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su nacimiento, acerca de dónde iban a ser, en la forma como iban a ser y de dónde él iban a ser y cómo iban a ser. Vamos a ir a uno de los versículos muy conocidos. Isaías 7:14. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido es Dios con nosotros. Pero este es Dios mismo enviando señales, Dios mismo mostrando al mundo, Dios mismo mostrándole a su pueblo las señales, los propósitos, cuándo iban a ser el Cristo Jesús, cómo iban a ser, dónde iban a ser nuestro Señor Jesucristo. Para mí esto es extraordinario. Por tanto, él mismo da señal. Dios mismo da la señal a la humanidad. He aquí que de una virgen concebirá una muchacha pura, una muchacha casta, una muchacha digna de ser encontrada para recibir al Dios eterno, para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más adelantito un poquito, Malaquías 5:2. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor dice no tiene fin. Cristo Jesús existe desde el principio, el fin, el alfa y el omega. Dios, Jesucristo mismo ha existido por la eternidad y por la eternidad. En este caso es que Dios iba a ser encarnado. En este caso es que el mismo Dios tenía que buscar la forma de cómo restaurar, de cómo volver a tratar, de volver a restaurar lo que se había perdido, lo que estaba completamente separado, apartado de Dios. Dios mismo a través de los tiempos ha utilizado grandes hombres y mujeres para poder hablar con ellos, para poder transmitir el propósito que él tenía planeado para poder volver a tener esa relación con el ser humano, volver a tener ese encuentro, porque con la ley era imposible, porque con la ley nadie se salvó, pero tenía que haber alguien, tenía que haber una humanidad para que, hecho carne, nuestro Señor Jesucristo pudiera vivir entre nosotros, pudiera explicarnos, pudiera traernos el evangelio divino de Dios, las enseñanzas, lo que Dios quería para nosotros el día de hoy. Y solamente es de la única forma, a través de haber enviado su Hijo, el mismo Dios hecho carne, porque sabemos que es imposible que el ser humano pueda ver la gloria de Dios. Inmediatamente una persona que ve a Dios es fulminado completamente, porque Dios es santo. Nosotros somos pecadores. No podemos ver la gloria de Dios. Si aún el mar tiembla, si aún el mar se aparta, las montañas tiemblan cuando sienten la presencia de Dios. ¿Cuándo más un inmortal como nosotros podíamos estar delante de la presencia de Dios? La única forma era enviar a su Hijo para poder ser el puente, para poder ser la transacción de que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de volver a ser restaurados, regenerados. Pero había que tener un sacrificio más adelante, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Mateo. Después de que uno de los grandes profetas, Isaías, habla de cómo iba a ser, Malaquías expresa también de la forma de cómo van a ser nuestro Jesucristo. Y ahora vamos al cumplimiento. Pasaron 500 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista. 500 años de silencio, 500 años de que no hubo la palabra de Dios, 500 años de que nadie predicaba la palabra de Dios hasta el cumplimiento divino de la palabra de Dios. ¿Y a dónde fue? En Mateo 1, 18 al 23.
Mateo, versículo 1, capítulo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, una vez más el cumplimiento de Dios. Recuerda que Isaías estaba hablando de cómo iba a ser nuestro Señor Jesucristo por una joven virtuosa, una joven digna, y aquí está el nombre de ella. Esta joven se llama María. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le dijo, el Señor le dijo, y le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, aleluya, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, para salvar al pueblo de su pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces Dios tenía enviar a su hijo para salvar a la humanidad del pecado. Cristo Jesús es la esencia divina de Dios. Cristo Jesús es el mismo Dios encarnado con el propósito de restaurarnos, con el propósito de perdonar la deuda, que era imposible que un hombre pudiera tener, solamente un hombre justo, solo un hombre santo, solo un hombre fiel, solo un hombre que había estado delante de la presencia de Dios. Y es la misma esencia de Dios. Mi Cristo de la gloria podía hacer ese cumplimiento para que nosotros pudiéramos tener ese perdón divino. Porque dice el libro de Romanos que estábamos completamente condenados, estábamos completamente separados de la gloria de Dios, separados de la relación divina con Dios, estábamos condenados eternamente. Pero para eso vino Cristo Jesús. Para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo, para perdonar la deuda, para perdonarnos, para ser justificados, para ser renovados. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo que glorificamos. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Y ese es el que nosotros glorificamos, la iglesia de Cristo. Creemos en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que vino, en un Dios que murió, pero que también resucitó y que también está en la gloria, en la diestra del Padre, y que pronto esperamos su venida. Eso es nuestra esperanza. Eso es nuestra fortaleza. Él es nuestra fe. Él es nuestro amparo. Él es nuestro escudo en las tribulaciones. Tenemos confianza, tenemos esperanza. Cuando te pregunten, ¿por qué eres cristiano? Porque amo a Cristo, porque Él me amó primero, porque Él entregó su vida por mí. Vamos entonces una vez más a Isaías. Isaías 43. De Isaías es uno de los libros más preciosos que hay. Isaías 43, del 10 al 11. Escuche qué lindo cómo la palabra de Dios menciona a nuestro Señor Jesucristo, el nombre que le da. Isaías 10, del 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que conozcáis y crezcáis y entendáis que lo mismo sois antes de mí, que formaste Dios y lo será después de mí. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Aquí mismo está hablando en el versículo 40, del 43, 11, acerca también de nuestro Señor Jesucristo, que fuera de Él no hay salvación, que fuera de Él estamos completamente perdidos. Todos dependemos de Dios, pero Dios envió a su Hijo. Él es el que nos va a juzgar. Dice la palabra de Dios, Dios es el que murió, pero también Cristo Jesús es el que nos va a justificar. Recuerde, es importante reconocer quién es Cristo Jesús en la vida. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? ¿Es simplemente una historia? ¿O es simplemente has escuchado a alguien de Él? ¿Realmente has tenido una relación personal con Él? ¿Realmente te has interesado en conocer quién es Cristo en la Biblia? ¿O qué es Cristo para ti? ¿Qué tú has escuchado? ¿Alguna vez te has escuchado esa palabra como fueron confrontados los apóstoles, que Jesucristo mismo le dio? ¿Quiénes piensan, quién creen ustedes es que es el Cristo? Quiero escuchar, no quiero escuchar lo que los demás digan, quiero escuchar lo que tú tienes para mí, quiero escuchar lo que piensas de mí.
Hay tantas cosas alrededor, hay tantas ideologías que tienen acerca del Cristo de la gloria. Como dice, hay muchos pensamientos buenos. Hay muchas personas que dicen que solamente fue un buen profeta, un buen líder, un buen maestro, como dice, un buen ser humano, un buen vecino. Pero Cristo Jesús es más allá de todo eso. Cristo Jesús es la esencia divina. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú sabes quién es Cristo Jesús. Tú lo has conocido. Tú alguna vez te has interesado o te has preguntado en tu vida, ¿por qué la gente habla tanto de Cristo Jesús? ¿Por qué la gente habla tanto de Él, del sacrificio divino que hizo en la cruz del Calvario? Hay personas aún que como cristianos, hay personas que son cristianos y no han entendido. Solamente han entendido una teoría, pero no lo han tomado en serio. No han entendido esa relación, esa conexión divina, lo que Cristo Jesús es para ellos. Cristo es nuestra salvación, pero también es nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestra fuente de vida, nuestra esperanza en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier batalla que estés pasando en el mundo, en medio de cualquier, pon a Cristo Jesús en primer lugar. Él es Dios. No quiero hablar de otras cosas, no me quiero ir a salir, no quiero juzgar, a criticar a nadie. Pero antes de que otra persona te diga, ve y póstrate ante esto, no. Tú levántate y dice, yo al único que glorifico, yo al único que sirvo, yo al único que honro, hasta el Cristo de la gloria, el que vino a esta tierra, el que enseñó, el que caminó, el que instruyó, el que sanó a miles de personas, pero que sobre todo me amó de una forma sobrenatural que nadie en el mundo me ha podido amar. Me ha comprendido de una manera que nadie me ha podido comprender. Y aún el tiempo de hoy continúa amándome, continúa entendiéndome, continúa teniendo ese amor hacia la humanidad, aún a pesar de que tú y yo seamos pecadores, aún a pesar de que tú y yo seamos desobedientes en muchas de las cosas. Su amor hacia ti y hacia mí no cambia, porque Él es fiel, dice su palabra, y Él es verdadero, y las promesas que Él te ha hecho de amarte, de protegerte, de guiarte, de guardarte, continúan hasta el día de hoy. Con esas palabras quiero dejarte reconocer que quién es Cristo. Desde el Antiguo Testamento habla de que es el mismo Dios, hasta el Nuevo Testamento, en el nacimiento de la palabra de Dios. Cristo Jesús es Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza y Él es el puente hacia la vida eterna.